días a todas y todos los estudiantes del segundo año de secundaria. Soy la profesora María Elena Dávila Chávez y juntamente con el profesor Miguel Cantú Gamarra les damos la bienvenida a esta semana 20 en el área de ciencia y tecnología para ser parte de Aprendo en Casa. Las prácticas saludables como el ejercicio físico generan bienestar. Realicemos una rutina diaria de ejercicios físicos. ¿Ya te lavaste las manos? Esperamos que sí. ¿Cómo te sientes con las manos limpias? Súper bien, ¿verdad? Si tienes dificultades para realizar esta actividad, solicita el apoyo de un familiar presente en casa. Pues bien, empecemos. La competencia para esta semana es explica el mundo físico basado en el conocimiento científico sobre seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. La sesión es la célula, la respiración celular y respuesta metabólica del organismo ante los ejercicios físicos. Actualmente podemos decir sin temor a equivocarnos que las células son la unidad básica de la vida, ya que todos los seres vivos están formados por ellas. Sin embargo, para llegar a esta conclusión se tuvo que desarrollar una teoría celular que tardó muchos años en completarse y ser aceptada por toda la comunidad científica. Comprendemos la complejidad de las células en nuestro cuerpo. Nos ayudará a entender cómo funciona nuestro organismo como humanos. Descubriremos cómo la actividad respiratoria modula el metabolismo en las células y la relación entre el ejercicio físico y las alteraciones bioquímicas del cuerpo que inciden en nuestra salud corporal y mental, ayudando a mejorar nuestra calidad de vida. El reto para esta sesión es, estás invitado invitada a ser una exploradora o un explorador mediante experiencias y evidencias científicas. Tienes el reto de demostrar tu conocimiento sobre la relación entre ejercicios físicos, desgaste de energía, fortalecimiento de la masa corporal y bienestar emocional, y plasmarlo en una cartilla. Toma una posición crítica sobre los beneficios del ejercicio físico y sus posibles aspectos negativos. Evidencias para esta actividad. Analiza los mecanismos de la respiración celular y la importancia de la función mitocondrial durante el ejercicio físico. Logra explicar la respuesta metabólica del organismo y los cambios bioquímicos. Toma una posición informada sobre la vigorexia, el exceso de ejercicio físico y cómo esto se puede convertir en un problema que afecta a la salud de las personas. Recuerda, siempre sé creativa o creativo y organiza lo elaborado utilizando el material que tengas a tu alcance. Asimismo, comparte con tu familia lo que elabores. Recuerda guardar tu producción en el portafolio de Ciencia y Tecnología, tomar como máximo 2 fotos y subirla a la web de la institución educativa. La primera parte de este video vamos a analizar sobre los mecanismos de la respiración celular de las células eucariotas durante el ejercicio físico. Para iniciar su clase, el profesor de Ciencia y Tecnología pide al estudiante Génix de segundo grado leer a sus compañeros la siguiente información científica. La genómica de la razón de Lynn Margulis. El núcleo de nuestras células adquirió sus genes bacterianos por simbiosis. La historia de la vida en la Tierra se divide en 2 mitades. Hasta hace 2.000 millones de años, cuando solo hubo bacterias y arqueas, similares a las bacterias, aunque a menudo adaptadas a condiciones extremas. Solo entonces surgió la célula compleja, la célula eucariota, en la jerga científica, de la que todos los animales y plantas estamos hechos. Fue Lynn Margulis quien explicó esa discontinuidad concertante. La célula compleja no evolucionó gradualmente desde una bacteria o una arquea, sino sumando ambas en un suceso brusco de simbiosis. La genómica le da hoy la razón. Cuando Génix terminó de leer, el profesor le hace la siguiente pregunta. ¿Por qué se piensa que todos los seres vivos tienen un origen común?
¿Cuál es el planteamiento de Lin sobre las células? El descubrimiento del microscopio. En la Tierra existen millones de seres de formas y tamaños diferentes, pero todos comparten una característica en común, la célula. Para estudiarla, los científicos han desarrollado el microscopio. El microscopio ha sido una de las herramientas esenciales para el estudio de la ciencia de la vida. Abrió el ojo humano hacia una nueva dimensión. En el siglo XIX se dio un mayor desarrollo de la microscopía y apareció el microscopio compuesto. A mediados del siglo XX se inventó un nuevo tipo de microscopio, conocido como microscopio electrónico, capaz de conseguir aumentos hasta de 100.000 veces y gracias al cual es posible observar estructuras aún más pequeñas, incluso observar la estructura interior de los organelos como las mitocondrias, por ejemplo. La teoría celular. Los biólogos actuales explican la constitución de los seres vivos tomando como base la célula. La célula es la unidad anatómica de todo ser vivo. Estos están formados por una o más células. La célula es la unidad fisiológica de todo ser vivo, porque es la parte más pequeña, con vida propia y realiza todas las funciones vitales, como la nutrición, la función de relación y la función de reproducción. Todas las células proceden de otra célula y el material hereditario pasa de madres a hijas. La célula, por lo tanto, es la base de la vida. Así como encontramos diversidad de organismos, también existe diversidad de células. Existen principalmente dos tipos de células procariotas y eucariotas que ya hemos estudiado en sesiones anteriores. Un resumen de ella es el siguiente. La estructura de las procariotas es simple, no presentan un núcleo celular diferenciado, es decir, su ADN está disperso en el citoplasma. Mientras que en las células eucariotas son más complejas, tienen su material hereditario fundamentalmente cerrado en una envoltura nuclear, es decir, presentan un núcleo definido. El número de células por ser vivo en una célula procariota es unicelular, es decir, posee una sola célula, mientras que en el caso de las eucariotas, en la mayoría de los casos, es pluricelular, es decir, poseen más de una célula. El origen de las procariotas data de hace 3.500 millones de años. Se considera que fue la primera célula viva, mientras que en el caso de las eucariotas data de hace 1.500 millones de años. Se originó por los cambios que realizó la célula procariota. Las características secundarias de las procariotas pueden sobrevivir a temperaturas extremas y pueden ser autótrofas o también heterótrofas. Mientras que en el caso de las eucariotas tienen un citoesqueleto muy estructurado. Pueden tener pared celular o recubrimiento externo de protoplasma. Estructura de una célula eucariota. Las células eucariotas presentan tres partes fundamentales, que son la membrana, el citoplasma y el núcleo. La membrana celular es una capa fina que separa el contenido de la célula del medio que la rodea. Sirve como protección y sostén. Facilita la absorción de partículas alimenticias y permite la comunicación con las demás células circundantes. Esta membrana tiene una estructura compleja conformada por una doble capa de sustancias grasas llamadas fosfolípidos, en la que se encuentran incrustadas proteínas de gran tamaño que pueden moverse de un lado a otro, así como los carbohidratos. El citoplasma. En células eucariotas es todo aquello que se encuentra entre la membrana celular y el núcleo. Este está conformado por el citosol, que literalmente significa solución celular, y tiene sales, azúcares, aminoácidos, ácido graso y nucleótidos. En esta solución están suspendidas las organelas que están rodeadas de membrana. Asimismo, para formar y organizar el citoplasma y las organelas existe una red de fibras
proteicas que constituyen el citoesqueleto, formado por microtúbulos, microfilamentos, filamentos intermedios, proteínas solubles y diferenciaciones de ellas tales como fibras de actina y miosina. El núcleo es el elemento más prominente, rodeado de una envoltura nuclear. Es el depósito de la información genética de la célula, localizada en la cromatina, es decir, el ADN y proteína. La cromatina puede estar dispersa en el núcleo o condensada en el cromosoma. Las principales organelas son las siguientes. Lisosomas con material digestivo indispensable para asimilar las sustancias que ingresan a las células. Aparato de Golgi almacena y clasifica las proteínas que recibe del retículo endoplasmático. Retículo endoplasmático existen dos tipos, el rugoso y el liso. El rugoso está cubierto de ribosoma para llevar a cabo la síntesis de proteína de las células, mientras que el retículo endoplasmático liso se encarga de la síntesis de los lípidos, la absorción y la liberación de calcio de las células, funciones moleculares. Las mitocondrias, en su interior ocurre la respiración celular, que es un conjunto de reacciones químicas que permiten extraer la energía almacenada en los alimentos y que se requiere para todos los procesos biológicos. Por esta razón, las mitocondrias se consideran las centrales energéticas de las células. La respiración celular. El intercambio gaseoso es el proceso por el cual los seres vivos, utilizando estructuras especializadas como órganos o sistemas, capturan el oxígeno presente en su medio ambiente y lo dirigen hacia el interior de sus cuerpos, es decir, hacia las células, para luego expulsar dióxido de carbono o CO2. Los organismos que dependen directamente del oxígeno para respirar se denominan aeróbicos, y aquellos cuya respiración ocurre en ausencia son los anaeróbicos. A partir de esta información se define la respiración como el mecanismo mediante el cual las células, en presencia de oxígeno, descomponen la glucosa para extraer la energía química contenida en su interior, liberando dióxido de carbono. La respiración celular toma la energía almacenada en la glucosa y la transfiere al ATP, adenosín trifosfato. La respiración celular se da en tres etapas: la glucólisis, el ciclo de Krebs y el transporte de electrones. La membrana interna y externa de la mitocondria juegan un papel importante en la respiración aeróbica. Etapas de la respiración celular. La respiración involucra muchas reacciones químicas. Estas se pueden resumir en esta ecuación. Podemos observar una molécula de glucosa que contiene 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrógeno y 6 átomos de oxígeno, más 6 moléculas de oxígeno, que va a dar como resultado 6 moléculas de dióxido de carbono, más 6 moléculas de agua, más 36 moléculas de ATP o energía química. Las reacciones de la respiración celular se pueden agrupar en tres etapas: la glucólisis, que es la etapa 1, el ciclo de Krebs, también llamado el ciclo del ácido cítrico, que viene a ser la etapa 2, y el transporte de electrones, que es la etapa 3. La glucólisis se produce en el citosol de la célula y no requiere de oxígeno, mientras que el ciclo de Krebs y el transporte de electrones se producen en la mitocondria, requieren el oxígeno. La imagen siguiente da una visión general de estas tres etapas como podemos observarlas. La respiración celular se lleva a cabo en las etapas que se muestran aquí. El proceso comienza con una molécula de glucosa, la cual tiene 6 átomos de carbono, como se está mostrando en la imagen. En esta segunda parte explicamos las respuestas metabólicas del organismo durante el ejercicio físico.
Situación significativa. Julio, un estudiante de Huancayo, escucha con atención la noticia sobre la atleta peruana Gladys Tejeda. Informan que fue la ganadora de la medalla de oro en los Juegos Panamericanos Lima 2019, con un tiempo de 2 horas con 30 minutos 55 segundos. Además afirman que su trayectoria como maratonista comenzó a sus 11 años, al correr 7 kilómetros en su pueblo natal de Junín. La noticia anima a Julio a seguir con su rutina de entrenamiento para lograr ser un fondista que represente a su colegio en los juegos escolares. Pero él se pregunta, ¿qué sucede con los órganos del cuerpo cuando hacemos ejercicios? Pues tómate unos minutos y responde esa pregunta. La visión general del metabolismo. Continuamente las células están realizando miles de reacciones químicas necesarias para mantenerse vivas y sanas, y así asegurar el buen comportamiento de todo tu organismo. Estas reacciones químicas a menudo están vinculadas en cadenas o vías del cuerpo. Todas las reacciones químicas que suceden dentro de una célula se conocen en conjunto como el metabolismo de la célula. Para entender la complejidad del metabolismo celular, examinaremos el diagrama metabólico a continuación. Este enredo de líneas parece un mapa de un enorme sistema de trenes o una compleja placa de circuito. De hecho, es un diagrama de las vías metabólicas principales en una célula eucarionte, como las células que conforman el cuerpo humano. Cada línea es una reacción y cada círculo es un reactivo o un producto. ¿Te imaginaste alguna vez algo así? Pues bien, en la red metabólica de la célula, algunas reacciones químicas liberan energía y pueden suceder espontáneamente, sin aporte de energía. Sin embargo, otras necesitan que se agreguen energía para poder llevarse a cabo. Así como necesitas alimentarte continuamente para reponer lo que usa tu cuerpo, también las células necesitan una entrada continua de energía para impulsar las reacciones químicas que la requieren. De hecho, los alimentos que consumes son las fuentes de energía que utilizan tus células. El metabolismo. Las células intercambian materia y energía con su entorno continuamente. La materia y energía intercambiadas son transformadas en su interior con el objeto de crear y mantener las estructuras celulares, proporcionando la energía necesaria para las actividades vitales. El conjunto de intercambios y transformaciones que tienen lugar en el interior de la célula debido a procesos químicos catalizados por enzimas constituyen el metabolismo celular. Los objetivos del metabolismo. Obtener energía utilizable por la célula, energía química a partir de la energía solar o de la degradación de nutrientes. Fabricar los componentes celulares, polimerizar precursores monoméricos a proteínas, lípidos y polisacáridos. Transformar moléculas de nutrientes en moléculas simples que podrán ser utilizadas como precursores de polímeros. Fabricar y degradar moléculas con funciones especiales, hormonas, neurotransmisores, entre otros. Como se puede comprobar en el esquema, entre los objetivos básicos del metabolismo celular figuran la destrucción o degradación de moléculas y la construcción o síntesis de ellas. Así se distinguen dos fases en el metabolismo. El catabolismo o fase destructiva, que en ella las moléculas complejas como azúcares, ácidos grasos o proteínas, que proceden del medio externo o de reserva interna, son degradadas a moléculas sencillas, como el ácido láctico, amoníaco, dióxido de carbono, agua, entre otras moléculas. Esta degradación va acompañada de una liberación de energía que se va a almacenar formando las moléculas de ATP, el adenosín trifosfato. Y la segunda fase es el anabolismo o la fase constructiva. En ella se fabrican moléculas complejas a partir de moléculas más sencillas. Esta síntesis requiere energía que será aportada por el ATP. Las moléculas sintetizadas
pasan a formar parte de los componentes celulares o son almacenadas para su posterior utilización como fuente de energía. Los procesos de anabolismo y catabolismo no se dan por separado en el espacio o en el tiempo. Las células se encuentran siempre en un proceso constante de autodestrucción o autorregulación. Hay que considerar el metabolismo celular como una unidad, aunque su complejidad nos obliga a estudiarlo de manera fragmentada en los denominados rutas metabólicas. Una ruta metabólica es una secuencia de reacciones químicas que relacionan entre sí dos componentes o metabolitos importantes. En la ruta de la glucólisis, la secuencia de reacciones relacionadas a la glucosa con el ácido pirúvico. Las rutas metabólicas no son independientes entre sí, sino que poseen encrucijadas comunes. Un mismo metabolito que es común a dos vías podrá seguir una u otra en función de las condiciones celulares. Rutas metabólicas. Ahí podemos observar a las anabólicas y a las catabólicas, ¿no? Las anabólicas, las moléculas pequeñas forman moléculas grandes. Para ello requieren de energía. Mientras que en las catabólicas, las moléculas grandes se van a degradar a moléculas más pequeñas y se va a liberar energía. Respuesta del organismo ante el ejercicio físico. Las personas que practican ejercicio físico permanentemente experimentan distintos cambios biológicos de manera sistemática. Estos cambios se dan a distintos niveles funcionales del organismo humano. Por ejemplo, están los cambios morfofisiológicos, bioquímicos y psíquicos. Cabe aclarar que estos no ocurren de forma inmediata en el organismo. El sistema muscular es el que efectúa las órdenes motoras generadas en el sistema nervioso central, siendo fundamental la participación de otros sistemas, como el cardiovascular, el sistema pulmonar, el sistema endocrino, renal, entre otros, para el apoyo energético hacia el tejido muscular y así mantener la actividad motora. Algunas reacciones en los sistemas del cuerpo humano. Ahí tenemos la captación del aire, intercambio gaseoso, bombeo del corazón, transporte de oxígeno, aporte de oxígeno celular, obtención de energía, expulsión de agua, como sudor por ejemplo, retorno venoso con CO2. Pues date unos minutos y da lectura a cada uno de ellos, que será muy importante para que puedas responder la actividad que se propone en la ficha. El sistema cardiovascular circulatorio aumenta el tamaño físico del corazón, se amplía y fortalece el miocardio, lo que le permite funcionar de forma más eficiente y con menor frecuencia, bombeando más sangre a los tejidos. Aumenta el número de capilares en funcionamiento. Aumenta la elasticidad sanguínea, permitiendo que la sangre circule con más facilidad. Aumenta el número de glóbulos rojos y la hemoglobina. Se aminora la presencia de grasas y sustancias lipoides en la sangre y mejora la perfusión sanguínea a nivel capilar. El sistema nervioso central. El entrenamiento sistemático mejora la velocidad y eficacia del sistema nervioso central a la hora de recibir las percepciones y proyectar actividades motoras. Y el sistema muscular articular mejora la alimentación de fibra muscular, por lo que aumenta el grosor y la masa muscular. Se fortalece tendones, ligamentos y membranas musculares. Aumenta la cantidad de fosfato de creatina, glucógeno, calcio, potasio, magnesio y se dan modificaciones en la cronaxia, excitabilidad, debido al aumento de la masa muscular. Pues bien, usa toda tu creatividad y organiza lo elaborado utilizando el material que tengas a tu alcance. Comparte tu trabajo con tu familia y recuerda guardar la producción en tu portafolio.
lee bien la ficha de actividad que también se está proponiendo y responde las preguntas planteadas. Pues bien, hasta aquí esta nueva sesión y a seguir cuidándonos. Gracias y hasta pronto.